estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Venezuela porque la semana pasada se llevaron a cabo algunas elecciones regionales y los resultados creo que han sido bastante claros y fueron adelantados por las imágenes de ese día. Mientras que en las elecciones pasadas habían decenas y miles de personas en las calles, el pasado fin de semana no había nadie. Y esto se confirma cuando uno ve la participación ciudadana de las últimas elecciones convocadas por el chavismo, alrededor del 20% de asistencia, y hay que tener en cuenta que los trabajadores públicos, que son bastantes, las Fuerzas Armadas, la policía, todos ellos están obligados a votar. Así que habría que preguntarse quién, además de los chavistas y los empleados públicos, salieron efectivamente ese día a votar. Y hay creo que tres cosas que se confirman debido a los resultados electorales. Primero, que el liderazgo de María Corina Machado sigue vigente y ha sido bastante fuerte. Ella dijo no se sale a votar y las personas escucharon, el 80% de los venezolanos no salió a votar. El segundo tema, que los resultados confirman los resultados pasados en los que Edmundo González resultó como presidente de Venezuela. El 80% no votó, parecido al alrededor del 70-75% que respaldó con su voto a Edmundo González. Y por último, que ya se acaba esta idea, tal vez para muchos ya se había acabado antes, pero de Enrique Capriles como líder de la oposición. Se le ha visto el que fue alguna vez uno de los principales líderes de la oposición venezolana aceptando un cargo de manos de los chavistas. Así que hay bastante que hablar en el tema electoral y también la noticia de Chevron, esta empresa petrolera que ha sido revocada su licencia, pero que se van a mantener algunas condiciones. Ha habido bastante controversia alrededor de la decisión de Trump y la respuesta de María Corina, y para analizar todos esos temas nos acompaña desde Washington, D.C. el analista político César Báez. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. Podemos, a ver si nos puedes contextualizar un poco específicamente por qué se llevan a cabo estas elecciones y cómo es que han respondido, digamos, los actores políticos alrededor. Bueno, en primer lugar, en Venezuela correspondía, de acuerdo al calendario constitucional, la realización de estas elecciones regionales para elegir gobernadores y consejos legislativos estatales y también para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional en Venezuela. Ahora, el chavismo adelantó esta elección lo más rápido y lo más pronto posible para poder de alguna manera consolidar su acción, su estrategia de pasar página del pasado 28 de julio, donde Edmundo González fue electo mayoritariamente presidente de Venezuela. De hecho, es tan fuerte este cambio en el calendario electoral que los diputados y los gobernadores que fueron, entre comillas, electos, o mejor dicho, asignados el pasado domingo, tendrán que esperar aproximadamente 6 o 7 meses para realmente tomar posesión del cargo, una cantidad de tiempo inimaginable. Pero lo que busca el régimen con esto es de alguna manera convencer a sectores de la oposición que buscan intereses personales por encima de la lucha por la libertad en Venezuela, de tener un espacio político asignado nuevamente y de alguna manera continuar con esa fachada democrática que el chavismo se esmera en vender. ¿Y cómo evalúas en este caso el rol de María Corina? Porque después de los resultados electorales, después de que Edmundo González no logró juramentar, voces cercanas al chavismo comenzaron a atacar su liderazgo señalando que había perdido fuerza, que ni siquiera estaba en Venezuela, y lo que hemos visto en los resultados muestra que todavía mantiene un liderazgo bastante fuerte. ¿Por qué crees que los venezolanos siguen confiando en ella? Sí, por una parte, para los venezolanos es entendible que María Corina Machado es un actor político confiable y representativo. Me refiero a que es un actor político que, a diferencia de liderazgos anteriores de la oposición, no busca un acuerdo, no busca una negociación para acomodarse en el sistema, para acomodarse en el poder, compartiendo espacios con el chavismo, mientras Nicolás Maduro sigue en Miraflores, sino que es una líder de oposición que realmente busca la libertad de Venezuela, consolidar una transición democrática, y ese ha sido el respaldo. El llamado de María Corina fue a no participar y a seguir aferrándose a cobrar el resultado del 28 de julio, pero al mismo tiempo también hay que entender de que desde hace al menos una década la posición del votante venezolano por defecto es no participar, es abstenerse en elecciones, porque el chavismo ha despojado de todo sentido y de toda definición el derecho al voto en Venezuela. Entonces María Corina, para el 28 de julio del año pasado, donde nuevamente Edmundo González fue electo presidente de Venezuela, tuvo que convencer a la mayoría de venezolanos de participar en ese proceso electoral, de que tenía sentido y que nos acercaba a una transición. Así que por una parte no es muy difícil convocar a los venezolanos a la abstención, y creo que el gran reto de María Corina es pasar de este momento en el que dio a entender qué es lo que no se debe hacer, a pasar a un momento de acción, de proponer al pueblo venezolano cuál es la ruta para acercarnos a la transición.
Y justamente hablando de estos otros líderes de la oposición que tenía Venezuela antes, quería preguntarte por Enrique Capriles, porque desde fuera de Venezuela puede sorprender bastante que tal vez una de las personas más reconocidas como parte de la oposición hoy esté recibiendo un cargo de manos de actores chavistas. ¿Qué es lo que ha pasado con Enrique Capriles y cómo ha terminado en esta posición? Si recordemos que Capriles fue candidato presidencial de la oposición venezolana no una, sino dos veces. En 2012 se enfrentó a Hugo Chávez, en 2013 se enfrentó a Nicolás Maduro, luego de la muerte de Chávez, a los meses de haber sido electo. Para muchos venezolanos, Enrique Capriles siempre fue una figura de dudosa confiabilidad, puesto que para la mayoría de venezolanos pues, hay una convicción generalizada de que la oposición ganó las elecciones presidenciales del año 2013 en las que se enfrentó Capriles contra Maduro, y fue Capriles que no tuvo la capacidad suficiente para exigir respeto a esos resultados, o al menos tener pruebas contundentes como sí las tenemos en el caso del 28 de julio con Edmundo González pues siendo electo presidente. Pero el camino de Capriles es un poco más sinuoso, es un poco más difícil de entender. A mí me gustaría retrotraernos por un momento al año 2023. La oposición venezolana se organizaba para unas elecciones primarias en las que se iba a elegir al líder de la oposición y candidato presidencial. Capriles fue postulado por su partido, pero tuvo una campaña errática, no cuajó con el pueblo venezolano, y él se retira de la primaria, dice que no hay ambiente para realizar la primaria, ni siquiera asistió a los debates en esa primaria y de alguna manera rompió con lo que la oposición estaba construyendo. Además, el chavismo convocó un referendo consultivo sobre el tema de la Guayana Esequiba en el año 2023, en diciembre, y Capriles acudió a este llamado, mientras que María Corina Machado, como líder ya electa de la oposición, había dicho que no había que participar. Y finalmente se propicia este rompimiento con la convocatoria de elecciones regionales y legislativas en la que Capriles rompe incluso con su propio partido político, Primero Justicia, y decide participar unilateralmente a las espaldas del liderazgo opositor, a las espaldas del pueblo venezolano, y él fue recompensado con una curul que es una supuesta diputación nacional. En Venezuela esa figura no existe en la Constitución, los diputados son representantes de los estados, de las entidades federales, y a Capriles se le asignó una curul bajo una negociación en la que fue habilitado misteriosamente, dudosamente, porque sobre él pesaba una inhabilitación política, y ahora lo vemos bien haciendo política, digamos, desde ese sector pro sistema, pro estabilización, gracias a Maduro. No, y ahora pasando al tema de la licencia de Chevron, que es algo que se ha discutido bastante con respecto al rol que está jugando el gobierno de Donald Trump en toda esta situación de Venezuela, porque ha habido bastante controversia, hubo bastante lobby también para que no se revocara la licencia, se terminó revocando parcialmente. ¿Nos puedes explicar qué es lo que ha pasado con esta licencia y por qué es importante para lo que está pasando en Venezuela? Si en la primera administración de Donald Trump, específicamente a partir del año 2018, Estados Unidos impuso una política de sanciones bastante estricta contra el régimen venezolano, buscando pues asfixiar las fuentes de financiamiento que terminan yendo a la corrupción, a la represión, a los centros de tortura en Venezuela, y para eso se restringieron las operaciones de las petroleras que tenían negocios en Venezuela. En el año 2022 se otorga una licencia bajo la administración Biden para que las empresas petroleras, incluida Chevron en específico, pudieran mantener operaciones e invertir y comercializar el petróleo venezolano. Pero hemos visto que esto, más allá de significar un apoyo para el levantamiento de la economía venezolana, para el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos, se convirtió más bien en una caja chica, en una fuente de ingresos para el régimen de Maduro, que nuevamente le permite mantener su aparato de corrupción y de represión activo. Ahora, en esta segunda administración Trump, lo que se ha buscado es revocar esta licencia. Hasta ahora se había modificado la licencia del 2022 para que Chevron solo pudiera tener operaciones de cese en Venezuela, y a pesar de que no ha sido publicada, pero tenemos información de que la nueva licencia que prepara la administración Trump solo le permitiría a Chevron operaciones de mantenimiento para no perder sus activos y sus inversiones en Venezuela. Esto es un impacto grandísimo porque Chevron produce aproximadamente 200.000 barriles de petróleo al día para Venezuela. Esto es aproximadamente un 15%, 20% de la producción del país, y representa un ingreso para el régimen venezolano de aproximadamente $500 millones al mes. Por tanto, es un impacto tremendo para el régimen de Maduro, y por eso ha desatado una ola represiva, de alguna manera en consecuencia de haber perdido esta fuente de financiamiento tan importante. No, y creo que también la respuesta de algunos líderes de oposición ha sido interesante, ¿no? María Corina diciendo, por ejemplo, de que estaba bien que se mantengan las operaciones de mantenimiento, porque cuando Venezuela sea libre tendrían que Chevron automáticamente comenzar a trabajar nuevamente para generar estos recursos. Pero ya pasando del caso particular que es Chevron a las empresas privadas, ¿cuál es el rol que están jugando las empresas privadas en mantener el chavismo, digamos, en el Palacio de Miraflores?
Sí, esto es muy importante porque el chavismo en algún momento fue un proyecto popular, el chavismo fue un partido político de masas que movilizaba a una parte importante de la población en Venezuela, pero desde hace mucho tiempo lo ha dejado de ser, es extremadamente impopular y hoy en día se mantiene en el poder, por lo que personas como George Aikoff, un venezolano, digamos, caracterizado como un pacto de élites. El chavismo es una coalición de una élite minoritaria que se aferra al poder y tiene como único instrumento de legitimidad la violencia política y la fuerza. Por tanto, la empresa privada, de una manera bastante extraña, termina siendo un eslabón más en la cadena de un régimen socialista para mantenerse en el poder, porque no se puede valer del apoyo popular, no se puede valer únicamente de los militares, sino que intentando diversificar esa coalición dominante, pues lo que se convierte en una especie de régimen de oligarquías en las que personas políticamente conectadas en Venezuela son empresarios para poder proteger así sus activos, sus inversiones, pero terminan haciéndole un favor a un régimen criminal, terminan aliándose con personas responsables de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, y vemos cómo en los últimos años esto ni siquiera se limita a empresarios venezolanos, sino que también vemos algunos empresarios extranjeros, incluso países como España, teniendo grandes inversiones, repito, de una legalidad bastante dudosa en Venezuela, pero sirven para mantener en pie al régimen de Maduro y a su coalición de poder. Y justamente la revocatoria de esta licencia de Chevron, también la salida de las personas, los presos políticos que estaban en la embajada de Argentina, han sido golpes bastante duros para la gestión de Maduro, y eso lo que ha hecho también es aumentar la represión. ¿A qué crees que está apuntando Maduro con este aumento de violencia que hemos visto en las últimas semanas? Bueno, hay que entender que el chavismo entiende la violencia política como un recurso y por tanto sabe que es limitado, que no puede ejercer de manera ilimitada la violencia política contra la oposición. Así que siempre que ven una amenaza inminente, siempre que ven una presión inminente hacia su estabilidad en el poder, el chavismo emplea unas de estas técnicas de racia represiva, de olas represivas contra activistas, pero hemos visto que en este último caso la ola represiva que se vivió en los días alrededor del 25 de mayo ha sobrepasado cualquier expectativa, no se dirige únicamente a los políticos opositores, también ataca a activistas, a defensores de derechos humanos, a personas que ni siquiera tienen un perfil políticamente activo, personas mayores de más de 80 años han caído presos en los últimos días en Venezuela, incluyendo Juan Pablo Guanipa, una de las personas más cercanas del círculo de confianza de María Corina Machado y líder nacional de la oposición venezolana, pero lo que buscan con esto es desarticular cualquier movimiento que pueda surgir a partir o reivindicando el resultado del 28 de julio, buscan desarticular a la sociedad civil políticamente activa dentro del país y generar este mensaje de, bueno, las personas pueden decidir, o lo que el chavismo pretende imponer para la oposición es un modelo al estilo Capriles, en el que son convenientes para el poder, en el que se les recompensa con espacios políticos si son dóciles con Nicolás Maduro, personas como Juan Pablo Guanipa, que repito, hace unos días cayó preso en esta nueva ola represiva y no se sabe nada de él, ni siquiera se tiene una fe de vida y se le ha asignado un defensor del Estado para llevar su causa. Así que eso es lo que el chavismo pretende imponer. O tienen una vida dócil como la de Capriles o va a haber represión como le ha tocado a Juan Pablo Guanipa. Sí, justamente quiero aprovechar este momento para enviarle mucha fuerza a Juan Pablo y a su familia. Juan Pablo fue entrevistado en este canal varias veces en este programa y siempre ha sido uno de los principales líderes de la oposición y también uno de los más dignos, ¿no? Nunca se escapó de Venezuela, estuvo en la clandestinidad por varios meses, salió a protestar en varias ocasiones y está preso hoy por el simple hecho de que busca la libertad de Venezuela y busca acabar con el chavismo en ese país. Así que mucha fuerza a su familia. Muchas gracias por acompañarnos, César. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos.